El bar de Serion Prime estaba oscuro y lleno de humo. Extraños extraterrestres estaban sentados en las mesas bebiendo y hablando en voz baja. La mayoría de ellos eran criminales, contrabandistas y asesinos a sueldo. El tipo de personas que hacían trabajos que otros no harían. Star estaba sentado solo en una cabina de la esquina. Era un tracio, lo que significaba que parecía un insecto gigante con garras y antebrazos afilados. Su gente era conocida en toda la galaxia como algunos de los mejores asesinos que el dinero podía comprar. Había matado a más de 200 seres en su larga carrera. Esta noche estaba buscando trabajo. Un mensaje apareció en la pequeña pantalla incorporada en su muñeca. Fue una oferta de trabajo. Star lo leyó lentamente, mientras sus ojos compuestos escaneaban las palabras. El trabajo era sencillo. Mata a un grupo de soldados humanos en un planeta llamado Kepler 442b. El salario era de 50.000 créditos, lo cual era más dinero del que la mayoría de la gente veía en toda su vida. Pero había algo mal en el trabajo. El salario era demasiado alto para una tarea tan sencilla. Los humanos eran nuevos en los viajes espaciales. Habían estado volando entre estrellas solo unos 30 años. La mayoría de los extraterrestres pensaban que eran débiles y estúpidos. No tenían garras, ni armadura natural y su tecnología era básica en comparación con otras especies. Entonces, ¿por qué alguien estuvo dispuesto a pagar tanto para matar solo a unos pocos de ellos? Al otro lado de la barra, Nara recibió el mismo mensaje. Ella era una Siloya, lo que significaba que parecía una serpiente gigante con brazos. Su gente fabricó los venenos más letales de la galaxia. Ella nunca había fallado al matar a un objetivo, pero cuando vio la oferta de trabajo, la borró de inmediato. Ella había oído historias sobre humanos. Historias extrañas que la mayoría de la gente no creía. Historias sobre soldados humanos que hacen cosas imposibles. Historias sobre humanos que se negaron a rendirse incluso cuando deberían haber muerto. La mayoría de los extraterrestres se rieron de estas historias. Nara no se rió. Al final de la noche, más de 300 de los mejores asesinos de la galaxia habían visto la oferta de trabajo. Ninguno de ellos lo aceptó. La persona que quería matar a los humanos se llamaba Durex Pol. Era un Corben, lo que significaba que parecía una roca andante con tentáculos. Era dueño de empresas mineras en docenas de mundos. En Kepler 442b, había gastado millones de créditos en construir una operación minera, pero un pequeño grupo de soldados humanos seguía atacando su equipo y robando sus suministros. La policía local no quiso ayudarle. Dijeron que los humanos tenían permiso legal para estar en el planeta. Durex Pol había intentado contratar seguridad privada, pero los humanos siempre encontraban formas de burlarlos. Estaba perdiendo dinero todos los días. Por eso publicó el contrato de asesinato. Pensó que matar a los humanos resolvería sus problemas. Pero ahora todos los mejores asesinos de la galaxia estaban ignorando su oferta. El poste de Durk aumentó el pago a 75.000 créditos. Todavía no hay interesados. Lo elevó a 100.000. Nada. El silencio de la comunidad de asesinos fue ensordecedor. En otra parte del bar, un viejo mercenario Borak llamado Gresmot contaba historias a cualquiera que quisiera escucharlo. Los Borak eran guerreros que vivían para la batalla. Eran más grandes y fuertes que la mayoría de las especies, con gruesas placas de armadura cubriendo sus cuerpos. Una vez luché contra humanos, dijo Gresmot con voz grave y áspera. Fue en la estación próxima hace unos 5 años. Hubo una disputa comercial y empezó un tiroteo. Pensé que sería fácil. Los humanos son pequeños y débiles, ¿verdad? Los demás alienígenas en su mesa se inclinaron para escuchar. Grexot dio un largo trago antes de continuar. Error. Esos humanos lucharon como si ya estuvieran muertos. Usaron tácticas que nunca había visto. Usaron nuestras propias armas contra nosotros. Fabricaron trampas con cosas que había por la estación. Para cuando terminó la lucha,
La mitad de mi tripulación estaba muerta y los humanos habían tomado el control de toda la estación. Uno de los oyentes, un joven celtarión, se rió. Vamos, viejo, ¿esperas que creamos que unos pocos humanos vencieron a toda tu tripulación? Gres miró al joven alienígena con ojos fríos. Cree lo que quieras, muchacho, pero nunca volveré a pelear con humanos. Hay algo diferente en ellos. Algo peligroso. El joven celterano se llamaba Actos. Era nuevo en el negocio del asesinato. Con solo 12 asesinatos confirmados, era ambicioso y estaba ansioso por demostrar su valía. Mientras que los asesinos mayores y más experimentados evitaban el contrato humano, Cresto vio una oportunidad. Envió un mensaje aceptando el trabajo. En una hora, Durespole había transferido la mitad del pago a su cuenta. El resto llegaría cuando los humanos murieran. Cresto pasó los siguientes días preparándose para su misión. Estudió mapas de Kepler 442b y aprendió sobre el entorno del planeta. Era un mundo de bosques frondosos y altas montañas. La gravedad era ligeramente superior a la de la mayoría de los mundos habitados, pero no lo suficiente como para molestarlo. Investigó a sus objetivos. La unidad militar humana constaba de solo 4 soldados. Su líder era el teniente Jake Morrison, un joven humano de cabello castaño y ojos verdes. Los otros eran la sargento Lisa Wong, el cabo Danny O'Brien y el soldado Sam Jackson. 4 humanos contra un asesino silterano entrenado. Las probabilidades. Parecía imposible de perder. Mientras Ktos se preparaba para partir hacia Kepler 442b, la noticia de su aceptación se extendió por el submundo criminal. En bares y lugares de reunión de toda la galaxia, se hacían apuestas discretas. Pero las apuestas no eran sobre si tendría éxito. Eran sobre cuánto tiempo sobreviviría. La mayoría le daba menos de una semana. Nara se enteró de que Ktos había aceptado el contrato mientras cenaba en su restaurante favorito. Negó con tristeza con su cabeza serpentina. Niño tonto, susurró. No tiene ni idea de en qué se está metiendo. En otra mesa, Scar pensaba lo mismo. Había vivido lo suficiente para aprender que cuando un asesino experimentado rechazaba un trabajo, solía haber una muy buena razón. Los jóvenes asesinos que ignoraban tales advertencias rara vez vivían para convertirse en asesinos veteranos. Pero Ktos ya estaba de camino a Kepler 442b, confiado en sus habilidades y ansioso por dejar su huella en la galaxia. No tenía ni idea de que estaba a punto de convertirse en parte de una leyenda que cambiaría la forma en que toda la galaxia veía a la humanidad. La nave que lo transportaba hacia su objetivo saltó al hiperespacio y Ktos se preparó para el viaje. En pocos días, descubriría por qué incluso los asesinos más temidos de la galaxia se habían negado a cazar humanos. Era una lección que jamás olvidaría, suponiendo que viviera lo suficiente para recordarla. Ktos aterrizó en Kepler 442b, sintiéndose seguro y preparado. Su nave aterrizó en un claro a unos 80 kilómetros de donde se suponía que estaban los humanos. El planeta era hermoso, pero agreste, con enormes árboles que se extendían hacia el cielo y montañas que desaparecían entre las nubes. El aire era denso y húmedo, impregnado de los sonidos de animales extraños. Tose revisó su equipo una vez más. Tenía sensores avanzados que podían rastrear señales de calor a kilómetros de distancia. Su rifle podía atravesar placas de acero. Su armadura podía detener la mayoría de las armas y hacerlo casi invisible. Era un asesino profesional con años de entrenamiento. Los humanos eran solo soldados con equipo básico. Esto debería haber sido fácil. Kesto comenzó a moverse por el bosque usando sus sensores para buscar el campamento humano. Los árboles eran tan densos que la luz del sol apenas llegaba al suelo. Enredaderas colgaban por todas partes y plantas extrañas crecían en todas direcciones. Era el tipo de lugar donde alguien podía esconderse durante años sin ser encontrado. Tras 6 horas de búsqueda minuciosa, sus sensores detectaron algo. Señales de calor de un pequeño campamento a unos 3 kilómetros.
Kesto sonrió, mostrando sus afilados dientes. Los había encontrado. Se acercó, manteniéndose oculto tras árboles y rocas. Su entrenamiento le había enseñado a ser paciente, a estudiar a sus objetivos antes de atacar. A través de la mira de su rifle, podía ver el campamento con claridad. Había 4 señales de calor dentro de lo que parecían tiendas militares. El equipo estaba esparcido por la zona de una forma que parecía aleatoria, pero probablemente organizada según los estándares militares. Una pequeña hoguera ardía en el centro del campamento y podía oler comida cocinándose. Keto pasó 3 horas observando y aprendiendo. Observó dónde parecía dormir cada humano, donde guardaban sus armas y cómo se movían por el campamento. Todo parecía normal para una pequeña unidad militar en una misión rutinaria. Al atardecer, Keto se preparó para su ataque. Esperaría a que los humanos se durmieran para luego eliminarlos uno por uno. Rápido, silencioso y profesional. Por la mañana, estaría de camino a recoger el resto de su pago. Se acercó sigilosamente al campamento, moviéndose de árbol en árbol como una sombra. Su armadura lo hacía casi imposible de ver en la creciente oscuridad. Sus sensores mostraban que los 4 humanos seguían en sus tiendas. Perfecto. Tos llegó al borde del campamento y levantó su rifle. Apuntó a la primera tienda y se preparó para disparar, pero algo no iba bien. El campamento estaba demasiado silencioso. No se oían respiraciones, ni los pequeños movimientos que siempre hacían los seres vivos. Cambió la configuración de sus sensores y volvió a escanear. Las señales de calor seguían ahí, pero ahora podía ver que no eran del todo correctas. Eran demasiado constantes, demasiado perfectas. Los seres vivos reales tenían pequeñas variaciones en su calor corporal. Estas señales eran artificiales. Era una trampa. Elegiste la especie equivocada para cazar, amigo. La voz provenía directamente de detrás de él. Kesto giró con el rifle en alto y se encontró con un humano que le apuntaba a la cabeza con un arma primitiva de proyectiles químicos. El humano era alto y delgado, de cabello castaño y tranquilos ojos verdes. Tenía que ser el teniente Jake Morrison. ¿Cómo?, susurró Tos, con la voz llena de sorpresa. Morrison sonrió. Te vimos venir hace 3 horas. Tu armadura puede hacerte invisible a la mayoría de los sensores, pero no te oculta a ojos expertos. Te hemos estado observándonos. Antes de que Tos pudiera responder, 3 humanos más aparecieron de lo que parecía un bosque vacío. Se movían como fantasmas, materializándose tras árboles y rocas donde sus sensores no habían detectado nada. Paquetes térmicos en las tiendas, dijo la humana, que debía ser la sargento Lisa Wong. Un viejo truco, pero funciona con extraterrestres que dependen demasiado de su sofisticado equipo. Tos estaba rodeado, pero no estaba indefenso. Los Sterens eran naturalmente más rápidos y fuertes que los humanos. Su armadura podía protegerlo de sus armas primitivas. Aún podía escapar e intentarlo de nuevo más tarde. Activó el aumento de velocidad de su armadura y se abalanzó hacia el espacio más pequeño entre los humanos. Por un momento, funcionó. Era más rápido de lo que podían reaccionar, y sus armas no podían rastrear su movimiento. Pero los humanos también lo esperaban. Mientras Krestos corría entre 2 árboles, una cuerda se extendió a través de su camino a la altura exacta para atraparlo. Sus piernas. Se estrelló contra el suelo con fuerza, y su rifle salió volando en la oscuridad. Antes de que pudiera levantarse, los humanos lo atacaron. No intentaron matarlo, lo cual lo sorprendió. En cambio, simplemente lo sujetaron hasta que dejó de forcejear. Morrison se agachó junto a su cabeza, sin dejar de apuntarle con esa arma primitiva. Esto es lo que va a pasar, dijo Morrison con calma. Vas a dejar este planeta y no volver jamás. Le vas a decir a quien te contrató que el trabajo no se puede hacer. Y vas a correr la voz de que cazar humanos no vale la pena. Tos rió, aunque salió más como un siseo. ¿Crees que 4 humanos pueden asustarme?
¿Crees que voy a huir como un niño asustado? Creo que eres lo suficientemente inteligente como para aprender de lo que sucede después, respondió Morrison. Lo que sucedió después fueron 3 días de puro terror. Los humanos dejaron ir a Crestos, pero no lo dejaron irse. Cada vez que intentaba llegar a su nave, ellos llegaban primero. Cada vez que creía haber encontrado un lugar seguro para descansar, aparecían de la nada para... Lo ahuyentaron. Usaron el bosque mismo como arma. Crearon pistas falsas que lo llevaron en círculos. Emitieron sonidos que confundieron su audición mejorada. Dejaron señales de su presencia en lugares donde sus sensores no detectaban nada, haciéndole cuestionar su propio equipo. Lo peor de todo fueron los mensajes que le dejaron. No eran amenazas ni advertencias, sino notas amistosas que demostraban que sabían exactamente dónde estaba y qué hacía. Buen intento con el camuflaje térmico, pero te vimos desde la cresta. Mejor suerte la próxima vez. Lisa, tu rifle está debajo de la gran roca junto al arroyo. Lo limpiamos para ti. Danny, ahora tienes barritas energéticas en tu mochila. Parecías hambriento, Sam. Cada mensaje demostraba que los humanos podrían haberlo matado cuando quisieran. No solo se defendían. Jugaban con él como gatos con un ratón. El segundo día, TOS intentó usar su tecnología superior para obtener una ventaja. Colocó una trampa electrónica diseñada para interferir con dispositivos de comunicación primitivos. Los humanos entraron directamente en ella y luego usaron los propios componentes de la trampa para crear un dispositivo que bloqueó sus sensores. 6 horas. Al tercer día, intentó usar sus habilidades naturales para trepar a un árbol alto y observar sus movimientos. Encontró a Jake Morrison, esperándolo en la cima, comiendo una manzana y disfrutando de la vista. «Hermoso planeta», dijo Morrison con indiferencia. «Qué lástima que no te hayas quedado lo suficiente para apreciarlo». Al cuarto día, TOS estaba exhausto, aterrorizado y completamente desmoralizado. Estos humanos le habían arrebatado todo lo que creía saber sobre la guerra y lo habían revolucionado. Luchaban como ninguna otra especie que hubiera conocido. No se basaban en una fuerza superior ni en tecnología avanzada. En cambio, usaban creatividad, adaptación y pura terquedad. Convirtieron cada desventaja en una ventaja y cada error en una oportunidad de aprendizaje. Al quinto día, los humanos simplemente desaparecieron. TOS se encontró solo en el bosque con el camino despejado hacia su nave. Un último mensaje lo esperaba, grabado en el tronco de un árbol cerca de su lugar de aterrizaje. Lucharon bien, pero este es nuestro mundo ahora. Buen viaje. Jake, Lisa, Danny y Sam. TOS corrió a su nave y despegó sin mirar atrás. Al abandonar la atmósfera, se dio cuenta de que los humanos le habían enseñado algo importante. Le habían demostrado que ser el depredador más letal de la galaxia no se trataba de tener las mejores armas ni el cuerpo más fuerte. Se trataba de tener la clase de mente que nunca dejaba de pensar, nunca dejaba de adaptarse y nunca aceptaba la derrota como definitiva. Los humanos tenían ese tipo de mente y los convertía en la especie más peligrosa que jamás había conocido. Xtos regresó a Serion Prime hecho pedazos. Su nave aterrizó en el mismo puerto espacial donde había comenzado su viaje apenas una semana antes. Pero ya no era el mismo joven asesino confiado que se había marchado. Le temblaban las manos al intentar sostener sus armas. Sus ojos se movían constantemente en busca de amenazas que no existían. El bar donde se reunían los asesinos estaba abarrotado esa noche. Se había corrido rápidamente la voz entre las redes criminales de que Xtos había regresado de su misión de caza humana. Todos querían saber qué había sucedido. Xtos se sentó en la misma esquina donde solía sentarse Star. El viejo traxiano había abandonado su puesto favorito para escuchar la historia del joven Celarion. A su alrededor, docenas de los asesinos más peligrosos se inclinaron para escuchar cada palabra. «Cuéntanos qué pasó», dijo Velara con suavidad.
El asesino Siliti había visto a muchos jóvenes asesinos regresar de misiones fallidas. A la mayoría se les podría ayudar con tiempo y entrenamiento, pero algo en Ktos era diferente. Algo en sus ojos sugería que había visto cosas que nunca lo abandonarían. Ktos tomó un largo trago de whisky al arano antes de empezar a hablar. Su voz era baja y todos tuvieron que esforzarse para oírlo. Sabían que venía incluso antes de aterrizar, dijo. De alguna manera, sabían exactamente cuándo y dónde llegaría. Habían estado rastreando mi nave desde el momento en que entré en su sistema estelar. Varios asesinos intercambiaron miradas. Los sistemas avanzados de alerta temprana eran caros y escasos. ¿Cómo podía una pequeña unidad militar humana permitirse semejante tecnología? Encontré su campamento con bastante facilidad, continuó Kestos. Usé mis sensores, seguí el procedimiento adecuado. Todo parecía normal. 4 señales de calor en tiendas militares. Equipo esparcido por todas partes. Una hoguera en el centro. Un campamento militar estándar. Pero era una trampa, supuso Oscar. Peor que una trampa. Era una prueba. Querían ver cómo operaba, qué equipo usaba, cómo pensaba. El verdadero campamento estaba a media milla de distancia. Me habían estado observando a través de telescopios todo el tiempo. Ktos describió su encuentro con Jake Morrison y los otros humanos. Mientras hablaba, la sala se sumió en un silencio cada vez más profundo. Eran seres que habían pasado sus vidas estudiando la guerra y la violencia. Entendían las implicaciones de lo que oían. No luchaban como ninguna especie que conocemos. Ktos dijo que no dependían de una fuerza superior ni de armas avanzadas. Usaban todo a su alrededor. Los árboles, las rocas, el clima, incluso mi propio equipo. Convirtieron el planeta entero en un arma. ¿Cómo te capturaron?, preguntó un maestro de batalla Corbani llamado Tile Ron. Los Corbani eran conocidos por su pensamiento estratégico. Y Tile Ron era considerado una de las mentes militares más brillantes de la galaxia. No me capturaron, respondió Ktos. Ese era el punto. Podrían haberme matado en cualquier momento durante esos 5 días. En cambio, decidieron darme una lección. Me demostraron que todo lo que creía saber sobre cazar y la guerra estaba mal. Les habló de los 3 días de guerra psicológica, de los mensajes amistosos que demostraron que los humanos podían atacar cuando quisieran, de cómo habían usado sus propias trampas contra él, de cómo habían anticipado cada movimiento y lo habían contraatacado incluso antes de que lo hiciera. Ellos piensan diferente, dijo Cresto, bajando aún más la voz. La mayoría de las especies, cuando planeamos un ataque, pensamos en el objetivo inmediato. Matar al objetivo, completar la misión, cobrar. Los humanos piensan en todo. Consideran qué pasará después de ganar. ¿Qué pasará si pierden? ¿Qué hará su enemigo la semana que viene, el mes que viene, el año que viene? Bell se inclinó hacia adelante. ¿Qué quieres decir? Sabían que matarme solo traería más asesinos. Así que, en cambio, me enviaron de vuelta como advertencia. Me convirtieron en un mensaje para todos los asesinos de la galaxia. Usaron la misericordia como arma con más eficacia que cualquier espada o pistola. La sala estaba completamente en silencio ahora. Estos eran seres que entendían la violencia en todas sus formas. Sabían la diferencia entre derrotar a un enemigo y destruir su voluntad de luchar. Lo que los humanos habían hecho era mucho más sofisticado que una simple victoria. Hay algo más, dijo Ktos. Algo que me asusta más que cualquier otra cosa. ¿Qué?, preguntó Tiles Ron. Lo disfrutaron. No la violencia ni la matanza. Disfrutaron el desafío. Disfrutaron descubriendo cómo derrotar a alguien como yo. Lo tomaron todo como un juego, como un rompecabezas por resolver. Y cuando ganaron, no se enojaron ni se mostraron crueles. Casi estaban orgullosos de mí por intentarlo. Durante las siguientes horas, otras voces se unieron a la conversación.
Asesinos veteranos comenzaron a compartir historias que habían mantenido en secreto durante años. Historias sobre humanos que hacían cosas imposibles en batallas por toda la galaxia. Gremot volvió a contar su encuentro en la estación próxima, pero esta vez con más detalle. Describió cómo los humanos habían usado los sistemas de gravedad artificial de la estación para crear trampas que desafiaban la lógica normal del combate. Cómo habían convertido una simple disputa comercial en una obra maestra de innovación táctica. Un mercenario Borak llamado Clexibon compartió una historia sobre una nave de carga humana que había sido atacada por piratas. La nave no tenía armas y solo tenía una tripulación de 6. Pero, de alguna manera, esos 6 humanos solo repelieron a 24 piratas fuertemente armados, capturaron el barco pirata y entregaron a su tripulación a las autoridades. Convencieron a los piratas de rendirse, dijo Clexibon, meneando su enorme cabeza con incredulidad. Todavía no entiendo cómo lo hicieron. A medida que continuaban las historias, comenzó a surgir un patrón. Los humanos no solo ganaron batallas mediante una fuerza o tecnología superiores. Ganaron pensando de maneras que otras especies no podían predecir ni contrarrestar. Utilizaron la psicología con la misma eficacia que las armas. Convirtieron cada desventaja en una ventaja. Lo más inquietante de todo fue cómo aprendieron. Otras especies desarrollaron tácticas y las mantuvieron durante siglos. Los humanos parecen aprender algo nuevo de cada encuentro y aplicarlo inmediatamente a la siguiente situación. Al amanecer, la noticia se había extendido por todo el submundo criminal. El mensaje fue simple y claro. Evite los objetivos humanos a toda costa. En cuestión de días, la historia de Ctos y los soldados humanos había llegado a todos los asesinos, mercenarios y asesinos a sueldo de la galaxia. Los detalles aumentaron y cambiaron con cada relato, pero el mensaje central siguió siendo el mismo. Los humanos no solo eran peligrosos, eran impredecibles. No podrían ser comprendidos usando la lógica normal ni derrotados usando métodos tradicionales. Eran algo nuevo en la galaxia, algo que el orden existente no estaba preparado para manejar. El gremio de asesinos recibió docenas de solicitudes para aumentar los índices de peligrosidad de los contratos relacionados con humanos. Varias organizaciones criminales importantes actualizaron silenciosamente sus políticas para evitar cualquier trabajo que involucre objetivos humanos. En el Kepler 442b, el teniente Jake Morrison y su equipo continuaron su misión, completamente inconscientes del impacto que sus acciones habían tenido. No tenían idea de que su exitosa defensa contra un asesino alienígena había cambiado fundamentalmente la forma en que el submundo criminal de la galaxia veía a la humanidad. ¿Crees que veremos más de ese tipo de asesinos?, Danny O'Brien preguntó mientras montaban un campamento en un nuevo lugar. Morrison revisó su equipo y miró a su alrededor el hermoso bosque alienígena. Probablemente no. La palabra tiende a difundirse rápidamente en su comunidad. Supongo que habrán pasado a objetivos más fáciles. Sam Jackson, todavía el miembro más joven del equipo, parecía preocupado. ¿Y si la próxima vez envían a alguien mejor? Lisa Wong sonrió mientras limpiaba su rifle. Entonces simplemente tendremos que ser mejores también. Eso es lo que hacen los humanos, Sam. Nos adaptamos, aprendemos y mejoramos. Hasta ahora nos ha funcionado. Morrison asintió en señal de acuerdo. Los humanos han estado adaptándose y superando desafíos durante miles de años en la Tierra. Ahora estaban haciendo lo mismo entre las estrellas. La galaxia era un lugar enorme con muchos peligros, pero los humanos nunca antes se habían echado atrás ante un desafío. No tenían intención de empezar ahora. El gremio de asesinos había existido durante más de 3.000 años. En todo ese tiempo, ninguna especie había provocado jamás un miedo tan generalizado entre sus miembros. El consejo del gremio se reunió en una sesión de emergencia en el mundo neutral de Nexus Prime para discutir lo que ellos llamaban el problema humano.
El maestro asesino Tile Ron se encontraba frente al consejo sosteniendo un panel de datos lleno de informes de toda la galaxia. Como Corbani, parecía una roca andante con tentáculos, pero su mente era más aguda que cualquier espada. Lo habían elegido para dirigir la investigación sobre las capacidades militares humanas debido a su reputación de análisis lógico. Miembros del consejo, Tiles comenzó a correr, su voz profunda resonando en la cámara. En los últimos 6 meses, hemos recibido más de 400 contratos dirigidos a personal militar humano. El valor total de estos contratos supera los 50 millones de créditos. La tasa de aceptación entre nuestros miembros es del 0,3%. Murmullos de preocupación recorrieron el consejo. Una tasa de aceptación del 0,3% significaba que solo los asesinos más desesperados o tontos estaban dispuestos a aceptar contratos humanos. Además, Tiles Ron continuó, de la docena de asesinos que han aceptado contratos humanos, 8 han abandonado sus misiones y han perdido sus depósitos. 3 han desaparecido por completo. Solo uno ha regresado para proporcionar un informe detallado. La líder del consejo, Vexara, una antigua traxiana cuyo exoesqueleto mostraba las cicatrices de 1000 batallas, se inclinó hacia adelante en su trono. ¿Qué has aprendido de tu investigación? Tiles Ron activó una pantalla holográfica que mostraba imágenes de combate de docenas de encuentros militares humanos. Las imágenes eran granuladas y a menudo caóticas, pero revelaban una clara historia de la innovación táctica humana. Los humanos operan en múltiples escalas de tiempo simultáneamente. Tiles Ron explicó, la mayoría de las especies optimizan sus estrategias para obtener una ventaja táctica inmediata. Los humanos consideran tácticas inmediatas, estrategias a medio plazo y consecuencias a largo plazo, todo al mismo tiempo. La pantalla mostraba imágenes de soldados humanos en una docena de mundos diferentes. En todos los casos, los humanos eran superados en número, armamento o ambas cosas. Pero aún así ganaron usando métodos que desafiaban la lógica militar convencional. Vean este enfrentamiento en Taoeti Prime. Tile Ron dijo, destacando una sección de la grabación. Una patrulla humana de 6 soldados se encuentra con un grupo de asalto Borak de 20 guerreros. Según toda la doctrina militar, el humano debe retirarse o morir luchando. La grabación mostró a la patrulla humana dispersándose inmediatamente en 6 direcciones diferentes. Para la mayoría de los observadores, parecía pánico. Pero a medida que el video avanzaba, se hizo evidente que cada humano seguía un plan específico. Usaban las propias fortalezas de los Borak en su contra. Tile Ron explicó, los guerreros Borak están entrenados para cargar directamente contra sus enemigos. Los humanos lo sabían y se posicionaron de tal manera que los Borak tuvieran que dividir sus fuerzas para perseguirlos. Uno a uno, los humanos dispersos llevaron a sus perseguidores a posiciones de emboscada cuidadosamente preparadas. ¿Qué? Había comenzado con una ventaja de 20 contra 6, pero rápidamente se convirtió en una serie de combates 1 contra 1 que favorecieron a los soldados humanos mejor entrenados. El enfrentamiento terminó en 8 minutos. Tiles Ron notó que 18 guerreros Borak fueron asesinados o capturados. Los humanos no sufrieron bajas. El miembro del Consejo Sespole, un estratega Salati, levantó una mano con garras. Tácticas. Impresionantes, pero no sin precedentes. Los Corbani han usado estrategias similares de divide y vencerás durante siglos. Cierto, Ron estuvo de acuerdo. Pero observen lo que sucede después. Las imágenes continuaron mostrando las secuelas de la batalla. En lugar de celebrar su victoria o registrar los cuerpos en busca de objetos de valor, los humanos inmediatamente comenzaron a estudiar el equipo y las tácticas de su enemigo. Pasaron 3 horas analizando armas, armaduras y sistemas de comunicación Borak. Tiles Ron dijo que entrevistaron extensamente a los 2 guerreros capturados. Documentaron todo sobre las técnicas de combate y la estructura organizativa de los Borak. Así que son minuciosos. Sespole reiteró que no era algo sin precedentes. 2 semanas después,
Otra unidad humana se encontró con un grupo de asalto Borak diferente al otro lado de la galaxia. Tiles Ron continuó. Observen cómo aplicó lo aprendido en la primera unidad. El segundo compromiso fue completamente diferente al primero. Los humanos sabían exactamente cómo reaccionarían los guerreros Borak ante cada situación. Anticiparon los movimientos de su enemigo y los contrarrestaron antes de que pudieran ser ejecutados. La batalla terminó en menos de 3 minutos. Intercambio de información, observó Vexar. Todas las organizaciones militares hacen esto hasta cierto punto. No así, dijo Tile con gravedad. Analizamos las redes de comunicación humanas y descubrimos algo sin precedentes. Cada unidad militar humana en la galaxia comparte información táctica con todas las demás unidades en tiempo real. Cuando una unidad descubre algo nuevo sobre una especie enemiga, todas las unidades humanas lo saben en cuestión de horas. La Cámara del Consejo guardó silencio al comprender las implicaciones. La mayoría de las especies guardaban cuidadosamente sus secretos militares, compartiendo información solo entre sus propias fuerzas. La idea de compartir instantáneamente conocimiento táctico entre toda una especie era revolucionaria. Y la cosa empeora. Tile Ron continuó, los humanos no solo aprenden de sus éxitos. Estudian activamente sus fracasos y derrotas. Encontramos registros de unidades humanas que provocaban deliberadamente ataques de fuerzas superiores solo para recopilar información sobre las capacidades enemigas. Mostró imágenes de una misión de exploración humana que había sido emboscada por invasores silteranos. Los humanos se vieron completamente abrumados y se vieron obligados a retirarse, dejando atrás equipo y suministros. Aparentemente, fue una derrota humillante. Pero miren esto, dijo Tile Ron, haciendo un zoom sobre el equipo humano abandonado, las cámaras ocultas y los sensores diseñados para registrar todo lo que los silteranos hacían con el equipo capturado. Los humanos aprendieron más sobre la tecnología selterana con esta derrota que con una docena de victorias. El miembro del Consejo Sex Rim, un especialista militar Corbani, se removió incómodo en su trono. Sugieres que los humanos pierden batallas deliberadamente para aprender de sus enemigos. Sugiero que los humanos no reconocen el concepto de derrota permanente, respondió Tilex Ron. Para ellos, cada revés es solo otra fuente de información para analizar y aplicar en futuros encuentros. La investigación había descubierto docenas de ejemplos similares. Humanos que, los que habían sido capturados y luego escaparon habían aprovechado su cautiverio para aprender sobre las debilidades de su captor. Las unidades humanas que se vieron obligadas a retirarse aprovecharon la oportunidad para estudiar las tácticas de persecución de su enemigo. Lo más inquietante de todo era lo que Tile Ron llamó evolución adaptativa. Las unidades militares humanas no solo aprendían y mejoraban con el tiempo. Cambiaban por completo su enfoque en función de lo que aprendían sobre cada nueva especie enemiga. Contra los guerreros Borak, utilizan la movilidad y una planificación superior, explicó Tile Ron. Contra las minas colmena traxianas, emplean la imprevisibilidad y la iniciativa individual. Contra los usuarios de veneno Asilati, priorizan el equipo de protección y el control ambiental. Se convierten en una fuerza militar diferente para cada oponente al que se enfrentan. La pantalla holográfica mostraba una tabla comparativa de los enfoques tácticos humanos contra diferentes especies. Las variaciones eran tan extremas que parecían organizaciones militares completamente diferentes. Es como si se reinventaran para cada nuevo desafío. Tile Ron concluyó, no tienen una doctrina fija ni un procedimiento operativo estándar. Tienen una filosofía de adaptación constante que los hace casi imposibles de predecir o contrarrestar. Vexera se recostó en su trono. Su mente ancestral procesaba lo aprendido. ¿Cuál es tu recomendación? Los humanos deberían ser clasificados como una amenaza de categoría alfa, dijo Tilex Ron sin dudarlo. No por sus capacidades físicas ni su superioridad tecnológica, sino por su enfoque mental de la guerra. Representan un nuevo tipo de oponente que nuestros métodos actuales no pueden contrarrestar eficazmente.
El consejo votó unánimemente para aceptar la recomendación de T-Lex Ron. Por primera vez en la historia del gremio, una especie entera fue clasificada como demasiado peligrosa para cazar basándose únicamente en su pensamiento táctico. Mientras tanto, en Kepler 442b, Jake Morrison le enseñaba a Sam Jackson cómo establecer una vigilancia perimetral adecuada. No tenían ni idea de que su especie acababa de ser reconocida oficialmente como el oponente militar más peligroso de la galaxia. Recuerda, dijo Morrison, siempre asume que tu enemigo es más inteligente de lo que crees. En el momento en que subestimas a alguien, pierdes. Sam asintió, tomando notas cuidadosamente. Era una lección que los humanos llevaban miles de años aprendiendo. Durante años. Y les había sido muy útil en su expansión por las estrellas de toda la galaxia. La noticia se extendía por redes criminales y militares. Los humanos no eran solo otra especie nueva que intentaba encontrar su lugar en la sociedad galáctica. Eran algo sin precedentes, algo que obligaría a todos los demás a reconsiderar sus suposiciones sobre la guerra y el conflicto. La galaxia nunca volvería a ser la misma. Un año después de que Ktos huyera de Kepler 442b, la galaxia se había asentado en una nueva realidad. El submundo criminal se había reestructurado por completo en torno a un único principio: evitar a los humanos a toda costa. En los bares oscuros y los lugares de reunión ocultos donde se reunían los criminales, una nueva frase se había vuelto de uso común. Cazar fantasmas significaba aceptar un contrato que parecía simple, pero conllevaba peligros ocultos que podían destruir tu carrera o tu vida. El ejemplo definitivo de cazar fantasmas era cualquier trabajo que involucrara personal militar humano. Belnara estaba sentada en su lugar habitual en la cantina de la Nebulosa Roja, revisando ofertas de contrato en su tableta de datos. Como una de las especialistas en venenos más hábiles de la galaxia, recibía cientos de solicitudes de trabajo cada mes. Pero últimamente, borraba automáticamente cualquier publicación que mencionaba a los humanos. ¿Sigue sin haber nada interesante?, preguntó Star, deslizándose en la cabina frente a ella. El viejo traxiano se había convertido en una especie de mentor para los asesinos más jóvenes, enseñándoles qué trabajos evitar si querían vivir lo suficiente para jubilarse. 3 contratos para objetivos Vortak. 2 para rivales comerciales de Corbani y 1 para un líder político de Silati. Felnara respondió: trabajo estándar con salario estándar. No hay contratos humanos, dijo Belnar riendo, pero no había humor en ello. Durkpol sigue ofreciendo recompensas por esos soldados en Kepler 442b. Ya ha ganado 200.000 créditos. Sigue sin haber interesados. El magnate minero Corben se había convertido en una leyenda en la comunidad criminal. Su obsesión con la unidad militar humana le había costado toda su operación minera. Las autoridades locales finalmente intervinieron y otorgaron a los humanos derechos exclusivos sobre el territorio en disputa. Durespole había perdido millones de créditos y ahora ofrecía recompensas cada vez más desesperadas por venganza. ¿Y los nuevos?, preguntó Star. Los recién graduados de los entrenamientos. Los listos escuchan las advertencias. Bnara dijo que los estúpidos aprenden rápido o desaparecen. Perdimos a otro el mes pasado. Se refería a un joven asesino Vorak llamado Blexon que había aceptado un contrato para eliminar a un diplomático humano en la estación Sentei. Había durado exactamente 18 horas antes de abandonar la misión y huir del sistema. Su informe había sido breve, pero, contándolo, sabían que venía antes de que yo supiera que me iba. El patrón siempre era el mismo. Asesinos inexpertos veían los enormes pagos ofrecidos por objetivos humanos y asumían que podrían tener éxito donde otros habían fracasado. Unos días después, regresaban tan destrozados y aterrorizados como Ktos. Esos eran los afortunados. Otros simplemente desaparecían. Sus naves eran encontradas a la deriva, vacías en el espacio o descubiertas estrelladas en planetas remotos sin rastro de sus ocupantes.
El gremio de asesinos había intentado abordar el problema exigiendo a todos los miembros que completaran un curso especial de formación sobre psicología y tácticas humanas. El curso lo impartía el propio Tyler Ron y se basaba en la extensa investigación que su equipo había realizado. Los humanos piensan de maneras que desafían nuestra comprensión de la lógica. Tyler Ron le decía a cada nueva clase: consideran posibilidades que nunca se les ocurren a otras especies. Planean escenarios que nosotros descartaríamos como imposibles. Y lo más importante, aprenden de cada encuentro, incluyendo los encuentros con asesinos. El curso incluía un análisis detallado de cada intento fallido de cazar humanos. Los estudiantes aprendieron sobre las técnicas de guerra psicológica que los humanos usaban para romper la voluntad de lucha del enemigo. Estudiaron las tácticas adaptativas que permitían a los humanos contrarrestar cualquier estrategia casi al instante. Pero la lección más importante siempre era la misma. La única forma de vencer a los humanos era no luchar contra ellos. Esta filosofía se había extendido mucho más allá del submundo criminal. Organizaciones militares legítimas de toda la galaxia habían comenzado a estudiar las tácticas humanas y a incorporarlas a sus propios programas de entrenamiento. La Fuerza de Defensa Galáctica se había puesto en contacto discretamente con el gobierno de la Tierra para negociar acuerdos de cooperación militar. Algunas especies habían adoptado un enfoque completamente diferente. El Colectivo Pacífico, una alianza de especies mercantes, había convertido a la humanidad en su contratista de seguridad preferido. Unidades militares humanas ahora protegían rutas e instalaciones comerciales en todo su territorio. Los humanos son caros, explicó el representante del colectivo Jex Nala durante una reciente conferencia comercial, pero valen cada crédito. Piratas y asaltantes evitan por completo nuestros convoys ahora. El solo hecho de saber que los humanos brindan seguridad es suficiente para disuadir a la mayoría de los criminales. El impacto psicológico de la reputación de la humanidad se había vuelto tan importante como sus capacidades militares reales. Las organizaciones criminales abandonarían sus operaciones por completo si descubrieran que los humanos estaban involucrados en la seguridad del objetivo. En la Tierra, los líderes militares apenas comenzaban. Para comprender las implicaciones más amplias de las acciones de sus fuerzas en el espacio. La almirante Patricia Chen se encontraba en la sala de reuniones del Pentágono, estudiando informes de unidades militares humanas de toda la galaxia. Nuestras tasas de bajas son las más bajas registradas en la historia militar, declaró ante el Estado Mayor Conjunto. No porque evitemos el combate, sino porque la mayoría de nuestros enemigos potenciales nos evitan. Los informes presentaban una imagen de una galaxia que se adaptaba rápidamente a la presencia humana. La actividad criminal había disminuido significativamente en los sistemas donde había unidades militares humanas estacionadas. Las negociaciones diplomáticas se desarrollaban con mayor fluidez cuando había observadores humanos presentes. Incluso los conflictos internos parecen desescalar más rápidamente cuando los humanos se ofrecen a mediar. Nos hemos convertido en la fuerza policial de la galaxia sin siquiera intentarlo, observó el general Robert Kim. Otras especies nos piden que intervengamos en disputas que no tienen nada que ver con los intereses de la Tierra. La pregunta es si queremos esa responsabilidad, respondió la almirante Chen. Ser vistos como los máximos orbitadores de la fuerza de la galaxia conlleva riesgos y beneficios. De vuelta en Kepler 442b, el teniente Jake Morrison entrenaba a un nuevo grupo de soldados en técnicas avanzadas de reconocimiento. El equipo original de 4 personas se había expandido a una compañía completa a medida que crecía la presencia militar de la Tierra en el sistema. Lo más importante que deben recordar, dijo Morrison a sus estudiantes, es que cada acción que realizan no solo los representa a ustedes mismos o a su unidad, sino a toda la humanidad. La galaxia nos observa, aprende de nosotros y toma decisiones sobre toda nuestra especie basándose en lo que hacemos. Sam Jackson, ahora sargento, ayudó con los ejercicios de entrenamiento.
A menudo pensaba en ese primer encuentro con el asesino alienígena y cómo lo había cambiado todo. ¿De verdad asustamos a toda la galaxia solo por hacer nuestro trabajo?, le preguntó a Morrison durante un descanso del entrenamiento. Morrison contempló el hermoso paisaje alienígena, que se había convertido en su hogar temporal. Creo que les mostramos algo que nunca habían visto antes. La mayoría de las especies luchan para ganar o sobrevivir. Luchamos para aprender, para crecer, para ser mejores que ayer. Eso no da miedo porque sea agresivo. Da miedo porque significa que nunca dejaremos de mejorar. La nueva realidad se estaba asentando en toda la galaxia. Los humanos ya no eran vistos como una especie joven más que intentaba para encontrar su lugar entre las estrellas. Se les reconocía como algo único, algo difícil de categorizar o contrarrestar. En el submundo criminal, la lección era simple. Había maneras más fáciles de ganar dinero que cazando humanos. En círculos militares legítimos, la lección era más compleja. Los humanos eran aliados potenciales que podían ayudar a resolver problemas que antes parecían imposibles. Pero la lección más importante era una que la mayoría de las especies aún estaban aprendiendo. Los humanos no solo se adaptaron a la galaxia que los rodeaba, la cambiaron, obligando a todos los demás a adaptarse a nuevas realidades y nuevas posibilidades. La era de la expansión humana en el espacio había comenzado no con la conquista o la colonización, sino con una simple demostración de que algunas presas eran demasiado peligrosas para cazar. Fue una lección que transformaría la civilización galáctica para las generaciones venideras. A medida que se corría la voz a través de las redes criminales, un nuevo brindis se hizo popular en los bares de toda la galaxia por una larga vida y evitar a los humanos. Se suponía que era de humor negro. Pero como todo buen humor, contenía una verdad que nadie quería examinar demasiado de cerca. En una galaxia llena de depredadores ápice, los humanos, de alguna manera, se habían adueñado de la cima. De la cadena alimentaria, no por fuerza ni tecnología, sino por algo mucho más peligroso. La negativa a aceptar que algo era realmente imposible. La galaxia nunca volvería a ser la misma.